Recuerdo claramente el día en que mi vida cambió para siempre. Había ido a visitar a mi familia en Buenos Aires, como solía hacerlo cada verano. Aquella tarde estaba cálida, el sol brillaba con intensidad, y decidimos ir a pasear por el barrio de San Telmo, con sus calles empedradas y mercados llenos de vida. De repente sentí un malestar que no puedo describir con precisión. No quiero entrar en detalles, pero todo a mi alrededor se oscureció, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Cuando abrí los ojos, ya no estaba allí. Lo primero que vi fue una luz que llenaba todo el espacio. No era una luz común, era cálida y envolvente, pero no cegadora. Supe de inmediato que estaba en un lugar diferente. La paz que me invadía era indescriptible, como si todos mis miedos, ansiedades y preocupaciones se hubieran desvanecido. Caminé por lo que parecía un vasto campo lleno de colores, más intensos de lo que jamás había visto. Frente a mí había una figura, no podía distinguir su rostro claramente, pero irradiaba una sensación de amor tan puro que supe que estaba en presencia de algo divino. Perdí la noción del tiempo. Caminaba por ese lugar y sentía que todo tenía un propósito, que no estaba allí por casualidad. Esa figura me habló, aunque no con palabras, sino directamente a mi corazón. Me explicó que el tiempo, tal como lo entendemos en la Tierra, no existe en este lugar. Lo que en mi mundo podrían parecer minutos, horas o incluso días, en la eternidad es solo un suspiro. Me hizo comprender que el concepto de tiempo es algo que hemos creado para medir nuestra vida terrenal, pero que en el reino de los cielos, el tiempo no tiene poder sobre nosotros. Lo que experimenté fue tan real que sentí que había pasado meses en ese lugar de paz, explorando, aprendiendo y sintiendo el amor de Dios de una manera que nunca había imaginado. Cada paso que daba me acercaba más a una comprensión profunda de la vida, del propósito que tenía en la tierra, y de cómo todo estaba conectado por el amor divino. Vi rostros conocidos, personas que habían partido antes que yo, todos sonriendo, en paz, como si me estuvieran esperando. Cada encuentro, cada conversación era una lección que me llenaba el alma. Pero entonces todo cambió en un instante. Sentí una fuerza que me atraía hacia atrás, como si mi tiempo en ese lugar hubiese terminado abruptamente. Antes de que pudiera reaccionar, abrí los ojos y me encontré en una sala de hospital, rodeada de médicos. Mi familia estaba allí, con expresiones de alivio y lágrimas en los ojos. Había estado muerta solo por unos minutos, según dijeron los doctores. Sin embargo, dentro de mí, sabía que había pasado muchísimo más tiempo en ese otro lugar. Lo que más me impactó fue esa sensación de eternidad, de haber vivido una vida completa en esos pocos minutos. No había sido solo un sueño, lo que experimenté fue real, más real que cualquier cosa que haya vivido antes. Al intentar explicar lo que sentía, recordé las enseñanzas cristianas que siempre hablaban de la eternidad, del cielo como un lugar donde no existe el tiempo tal como lo conocemos. Ahora entendía esa verdad de una manera completamente nueva. Desde ese día, vivo con una paz y una certeza que no tenía antes. Sé que nuestro tiempo en la tierra es solo una fracción de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No tengo miedo a la muerte porque sé que es simplemente una puerta que nos lleva a la eternidad, donde el amor y la paz son infinitos. He aprendido que no importa cuánto tiempo pase aquí, porque en el cielo, en la presencia de Dios, el tiempo no tiene la misma medida. Vivimos en su amor eterno y cuando llegue el momento seremos llamados de vuelta a ese lugar que ya he experimentado, aunque solo por unos minutos. Al final, todo se trata de confiar en que nuestro tiempo en la tierra, aunque limitado, tiene un propósito eterno. Y cuando llegue el momento de cruzar ese umbral de nuevo, no habrá temor, solo la paz de saber que el tiempo en el cielo es una eternidad de amor en los brazos de Dios. Después de ese día, mi percepción de la vida cambió por completo. Pasaron las semanas y aunque mi familia intentaba continuar con la rutina, yo sabía que nada volvería a ser igual. No era solo la experiencia de haber muerto durante esos minutos, sino la certeza que sentía en mi corazón de que había estado en un lugar más allá de lo terrenal, un lugar donde el tiempo, tal como lo conocemos, simplemente no existía. Al principio me resultaba difícil explicar lo que había vivido. ¿Cómo describir a los demás esa sensación de eternidad que experimenté en solo unos minutos? Intentaba contarle a mi familia, pero era como si no encontrara las palabras correctas.
Mi madre me miraba con preocupación, mientras mis hermanos parecían desconcertados. Ellos solo veían los minutos que había estado inconsciente, pero yo había experimentado algo que sentía que había durado mucho más, algo fuera del tiempo y del espacio. Un día, decidí hablar con el pastor de la iglesia que frecuentaba en Buenos Aires. Le expliqué lo que había sentido, cómo había percibido ese lugar lleno de paz y amor, y cómo el concepto de tiempo se desvanecía por completo en la presencia de Dios. Me escuchó con atención y al final, me dijo algo que me marcó profundamente. Lo que viviste es un destello de la eternidad, dijo. En la eternidad de Dios, el tiempo no tiene el mismo peso que aquí. Es como un océano sin fin, y esos pocos minutos que viviste son solo una gota en comparación con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esa conversación me dio la paz que necesitaba. Empecé a entender que lo que había vivido era una especie de regalo, una pequeña muestra de lo que nos espera cuando partimos de este mundo. Y aunque solo estuve allí por lo que parecían minutos, había sido suficiente para transformar mi vida por completo. Con el tiempo sentí la necesidad de compartir mi experiencia con otras personas. Sabía que muchos temen a la muerte, que ven el fin de la vida como algo oscuro y aterrador. Pero lo que yo experimenté fue todo lo contrario. En ese lugar, no había miedo, solo amor puro, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Decidí comenzar a hablar de ello en pequeños grupos de la iglesia, compartiendo cómo ese encuentro con la eternidad me había mostrado que nuestra existencia no se limita a lo que conocemos aquí en la tierra. Una noche, mientras caminaba por el barrio de San Telmo, el mismo lugar donde todo había comenzado, me detuve a observar el cielo. Las estrellas brillaban con una claridad que no había notado antes. Y entonces lo comprendí de una manera más profunda. Nuestra vida aquí es como esas estrellas, un destello en medio de la vastedad del universo. Lo que vemos, lo que sentimos, todo lo que experimentamos es solo una parte pequeña de un plan mucho más grande. Y aunque nuestra vida terrenal está limitada por el tiempo, el amor de Dios, y la eternidad que Él nos ofrece, está más allá de cualquier límite. Cada día desde entonces me despierto con gratitud, sabiendo que no importa cuánto tiempo tengamos aquí, lo que realmente importa es cómo usamos ese tiempo para amar, servir y prepararnos para la eternidad. Ahora, cuando alguien me pregunta si tengo miedo a la muerte, solo puedo sonreír y decir que no, porque sé que en los brazos de Dios el tiempo no importa, solo el amor eterno que nos espera.